En lo profundo de las áridas llanuras del sudeste de Turquía, en un lugar que hasta hace pocas décadas parecía un simple montículo olvidado, yace uno de los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología moderna. Göbekli Tepe, el llamado vientre de la colina, se levanta como un enigma que desafía nuestras ideas más firmes sobre el nacimiento de la civilización. Allí, bajo toneladas de tierra cuidadosamente depositadas por manos humanas hace miles de años, dormían columnas de piedra colosales, organizadas en círculos monumentales, que hoy nos obligan a repensar el origen de la religión, de la organización social y del mundo tal como lo conocemos. Imagina el desconcierto de los arqueólogos cuando, al iniciar las excavaciones en 1994, descubrieron pilares en forma de T de hasta 6 metros de altura, algunos de ellos con intrincados relieves de animales, zorros, serpientes, jabalíes, buitres, escorpiones, todos tallados con una maestría que parecía imposible para comunidades que aún no conocían ni la cerámica ni el metal. Los cálculos de datación fueron aún más asombrosos. Aquellas estructuras no tenían unos pocos miles de años, como las pirámides de Egipto o Stonehenge, sino más de 11.000. Göbekli Tepe había sido erigido hacia el 9600 a.C., en una época en la que, según los manuales de historia, la humanidad apenas comenzaba a abandonar la caza y la recolección para experimentar con la agricultura. La pregunta surgió de inmediato: ¿cómo era posible que un grupo de cazadores-recolectores, supuestamente sin jerarquías complejas ni herramientas avanzadas, hubiera levantado semejante templo? ¿Qué motivó a aquellas comunidades prehistóricas a reunir sus fuerzas, organizarse y tallar con precisión bloques de piedra que pesaban varias toneladas? El hallazgo trastocó la narrativa tradicional que afirmaba que primero vinieron la agricultura y las aldeas, y solo mucho después, los templos y las religiones organizadas. En Göbekli Tepe, parecía ser exactamente al revés. Fue la religión, el culto, lo sagrado, lo que impulsó a los hombres a reunirse, trabajar en conjunto y, quizá, dar el primer paso hacia la civilización. Pero los misterios no terminan ahí. Göbekli Tepe no es solo un conjunto de piedras antiguas, es un mensaje encriptado en piedra, un libro abierto que aún no hemos aprendido a leer por completo. Sus pilares están llenos de símbolos que intrigan a investigadores y a soñadores por igual. Los animales representados parecen tener un orden, una disposición que podría reflejar constelaciones, ciclos cósmicos o incluso mitos ancestrales que preceden a todas las religiones conocidas. Algunos ven en ellos un calendario primitivo, otros un mapa del cielo nocturno de hace 12.000 años. Y hay quienes creen que estos símbolos son vestigios de un conocimiento perdido, heredado quizá de una civilización anterior borrada por el tiempo y los cataclismos. Lo que más sorprende es que, tras varios siglos de uso, Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente por quienes lo construyeron. No fue destruido por invasores ni abandonado al azar, fue cuidadosamente cubierto de tierra, como si quienes lo levantaron hubieran querido preservar su secreto para el futuro. ¿Por qué lo hicieron? ¿Fue un acto ritual? ¿Un cierre de ciclo? ¿O acaso temían que aquel conocimiento pudiera caer en manos equivocadas? La intención de ocultarlo añade una capa más de misterio a un sitio que ya de por sí desafía toda lógica. Hoy, al contemplar sus círculos de piedra y sus columnas en forma de T, no podemos evitar sentir una mezcla de asombro y humildad. Allí, en una colina olvidada, nuestros antepasados más remotos dejaron una huella que ha sobrevivido al paso de los milenios, como si quisieran recordarnos que no todo lo que creemos saber sobre el pasado es cierto. Göbekli Tepe nos obliga a mirar hacia atrás con nuevos ojos, a aceptar que la historia de la humanidad es mucho más profunda, más misteriosa y más sorprendente de lo que habíamos imaginado. Y mientras iniciamos este viaje hacia los secretos del templo más antiguo de la humanidad, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz forma parte de esta comunidad de exploradores de lo desconocido en mitología y enigmas, donde juntos descubrimos que el pasado guarda preguntas que aún esperan respuesta. La historia moderna de Göbekli Tepe comienza casi por casualidad, como tantas de las grandes revelaciones arqueológicas. Durante décadas, el lugar no fue más que una colina pedregosa en las afueras de Şanlıurfa, en el sudeste de Turquía. Los campesinos de la región la conocían bien. Al arar la tierra, sus arados tropezaban con piedras talladas que asomaban entre la tierra. Algunas de estas piedras eran usadas como material de construcción, otras simplemente quedaban de lado, sin despertar demasiada curiosidad. Para la gente del lugar, aquel montículo era solo una parte más del paisaje, sin imaginar que bajo sus pies se escondía un tesoro milenario.
Fue en la década de 1960 cuando un grupo de arqueólogos de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Estambul realizó un reconocimiento superficial de la zona. Registraron el sitio, pero lo clasificaron como un cementerio bizantino medieval. Nadie sospechó entonces que aquellas piedras visibles correspondían a una estructura miles de años más antigua que las pirámides o Stonehenge. El verdadero descubrimiento tuvo que esperar hasta 1994, cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, trabajando para el Instituto Arqueológico Alemán, decidió investigar de nuevo el montículo de Göbekli Tepe. Schmidt había explorado anteriormente otro yacimiento cercano y sospechaba que aquella colina podía ocultar algo significativo. Armado con la experiencia y con una intuición que cambiaría la historia, comenzó las excavaciones. Lo que salió a la luz superó cualquier expectativa. Pilares de piedra en forma de T, de hasta 6 metros de altura y con un peso que alcanzaba las 10 toneladas. No eran piedras comunes, sino cuidadosamente labradas, dispuestas en círculos concéntricos y con relieves tallados que representaban animales y símbolos abstractos. Para Schmidt y su equipo, la sorpresa fue inmediata. El estilo y la monumentalidad de las estructuras no encajaban con lo que se sabía de las sociedades del Neolítico temprano. Hasta entonces, la visión dominante era que templos como los de Egipto o Mesopotamia habían sido posibles solo después del desarrollo de la agricultura y de las primeras ciudades. Pero aquí, en Göbekli Tepe, tenían frente a sí un templo erigido miles de años antes de que existieran siquiera aldeas agrícolas organizadas. Las primeras dataciones por radiocarbono confirmaron lo insólito. Göbekli Tepe databa del 9600 a.C., lo que lo convertía en el sitio monumental más antiguo jamás descubierto. Para ponerlo en perspectiva, es más del doble de antiguo que Stonehenge y unos 7000 años anterior a las pirámides de Giza. El impacto de esta revelación fue tan grande que muchos académicos dudaron al principio. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podían comunidades de cazadores-recolectores, que apenas comenzaban a domesticar plantas y animales, organizar semejante obra arquitectónica? Con los años, las excavaciones dirigidas por Schmidt y posteriormente por otros equipos confirmaron que no se trataba de una anomalía aislada. Göbekli Tepe era un complejo ritual planificado, con múltiples círculos de piedra y pilares cuidadosamente dispuestos. El hallazgo cambió el paradigma arqueológico. Ya no podía afirmarse que la religión nació como consecuencia de la agricultura y la vida sedentaria. Por el contrario, parecía que la espiritualidad y la necesidad de culto fueron la chispa que impulsó a los seres humanos a organizarse y, eventualmente, a inventar la agricultura para sostener esas nuevas estructuras sociales. La figura de Klaus Schmidt quedó ligada para siempre al descubrimiento. Su visión y tenacidad lograron abrir un portal hacia un pasado que nadie sospechaba. En sus palabras, Göbekli Tepe era la primera catedral de la humanidad. No un simple templo, sino un lugar de reunión, de culto y de misterio, donde grupos dispersos de cazadores se congregaban para compartir rituales que definieron el rumbo de la civilización. Pero si la arqueología oficial quedó impactada, también lo hicieron quienes buscan respuestas más allá de lo convencional. Göbekli Tepe alimentó teorías de todo tipo, desde las que lo consideran un centro chamánico hasta quienes lo vinculan con conocimientos astronómicos avanzados e incluso con civilizaciones desaparecidas que transmitieron sus saberes a los pueblos prehistóricos. Cada hallazgo, cada relieve, cada piedra desenterrada añade preguntas en lugar de respuestas, y esa es la esencia de su magnetismo. Hoy sabemos que el descubrimiento de Göbekli Tepe no fue un accidente, sino el fruto de la perseverancia y de la mirada atenta de Schmidt y de su equipo. Sin embargo, sigue siendo un recordatorio de lo frágil que es nuestra comprensión del pasado. Durante siglos, aquel templo estuvo oculto bajo tierra, ignorado por todos, esperando el momento justo para revelarse. Y mientras pensamos en cómo un simple montículo terminó revelando uno de los secretos más profundos de la humanidad, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu participación mantiene viva nuestra comunidad en mitología y enigmas, un espacio donde cada descubrimiento se convierte en un puente entre lo antiguo y lo eterno. Si los pilares en forma de T son la estructura que sostiene la grandeza de Göbekli Tepe, los relieves tallados en su superficie son el lenguaje secreto que nos conecta con la mente y el espíritu de quienes lo construyeron. Ningún otro sitio arqueológico de su antigüedad presenta un repertorio simbólico tan rico, tan detallado y, al mismo tiempo, tan enigmático. Animales de todos los tamaños y formas parecen desfilar por las piedras como si fueran guardianes de un mensaje que aún no sabemos descifrar. Entre los más comunes se encuentran las serpientes. Aparecen en múltiples pilares,
a veces solas, a veces entrelazadas, a veces descendiendo hacia el suelo. Para muchos investigadores, la serpiente simboliza lo cíclico, la renovación, la conexión con el inframundo. En muchas culturas posteriores, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, la serpiente fue vista como puente entre mundos, como guardiana de conocimientos ocultos. Que aparezca en Göbekli Tepe de manera recurrente sugiere que su simbolismo ya tenía raíces profundas en la espiritualidad humana hace más de 11.000 años. Otro animal destacado es el zorro. Representado con cuerpos esbeltos y movimientos dinámicos, parece ocupar un lugar especial. Algunos arqueólogos creen que el zorro era un tótem de caza, un símbolo de astucia y supervivencia. Otros proponen que podía estar asociado a clanes específicos, como emblema de identidad. No es descabellado pensar que cada grupo que acudía a Göbekli Tepe se reconociera bajo un animal totémico, y que las piedras funcionaran como un mapa espiritual de esas comunidades. También encontramos jabalíes, animales que aún hoy habitan la región. Los jabalíes aparecen en actitud desafiante, con colmillos prominentes, como si encarnaran la fuerza bruta de la naturaleza. Para los cazadores de aquel tiempo, enfrentarse a un jabalí era un acto de valor, y no sorprende que su imagen haya quedado inmortalizada en las piedras de un santuario. Quizá los relieves más impresionantes sean los de aves rapaces, en particular buitres. En algunos pilares, los buitres aparecen con las alas extendidas, y en otros, sosteniendo partes humanas, como cabezas separadas del cuerpo. Esta iconografía recuerda prácticas de exposición de cadáveres que aún se practicaban en ciertas culturas antiguas, donde los buitres eran los encargados de llevar el alma de los muertos hacia el cielo. Si esta interpretación es correcta, los relieves de Göbekli Tepe podrían estar vinculados a rituales funerarios, a creencias sobre el tránsito de la vida a la muerte y a la necesidad de que las almas encontraran un camino hacia lo divino. Los escorpiones también tienen presencia en los pilares. Pequeños pero amenazantes, representan el peligro, lo oculto y lo letal. En la simbología posterior de Mesopotamia, el escorpión estaba asociado a guardianes del inframundo y a seres liminales que protegían portales sagrados. Su inclusión en Göbekli Tepe podría indicar que las piedras marcaban fronteras entre el mundo humano y lo divino. Más allá de los animales, también aparecen figuras abstractas y geométricas, círculos, medias lunas, líneas onduladas. Algunas de ellas parecen tener un patrón repetitivo, lo que ha llevado a sugerir que podrían ser un sistema de notación o incluso un protocalendario. Varios investigadores han intentado relacionar estos símbolos con constelaciones visibles en el cielo nocturno hace 12.000 años. Según estas teorías, Göbekli Tepe no solo era un templo, sino también un observatorio astronómico, un lugar donde se celebraba la conexión entre la Tierra y el cosmos. El relieve más famoso, conocido como la Piedra del Buitre, muestra una compleja escena en la que se combinan buitres, escorpiones y figuras humanas decapitadas. Para algunos, se trata de un relato mítico sobre la creación o la muerte. Para otros, es una representación del cielo estrellado, con símbolos que coinciden con constelaciones como Sagitario o Escorpio. Si esto es cierto, Göbekli Tepe podría contener uno de los mapas celestes más antiguos de la humanidad, una prueba de que aquellos pueblos primitivos tenían un conocimiento del firmamento mucho más avanzado de lo que solemos imaginar. La riqueza simbólica de Göbekli Tepe plantea una pregunta fundamental: ¿qué mensaje intentaban transmitir quienes lo construyeron? ¿Era un lenguaje universal de lo sagrado, un registro de sus creencias, un manual espiritual que hablaba de la vida, la muerte y el cosmos? ¿O acaso era un código reservado solo para los iniciados, un secreto que solo los líderes espirituales podían interpretar? La respuesta aún escapa, pero cada relieve, cada figura, cada animal grabado en la piedra es un testigo de una cosmovisión perdida que hoy tratamos de reconstruir pieza a pieza. Lo más sorprendente es que, pese a la distancia temporal, muchos de estos símbolos resuenan en mitologías posteriores. La serpiente, el buitre, el escorpión, el zorro, todos ellos volverán a aparecer en religiones y culturas miles de años más tarde. Es como si Göbekli Tepe fuera el primer capítulo de un libro sagrado que la humanidad ha seguido escribiendo hasta nuestros días. Y mientras tratamos de descifrar este lenguaje ancestral, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Así seguimos construyendo, en mitología y enigmas, una comunidad que busca comprender cómo los símbolos del pasado siguen vivos en nuestras historias presentes. A medida que los arqueólogos han ido destapando los secretos de Göbekli Tepe, una de las preguntas más persistentes es: ¿para qué fue construido realmente este lugar?
No era una ciudad, no se han hallado viviendas permanentes ni restos que sugieran vida cotidiana. Tampoco parece haber sido un espacio agrícola o un taller. Todo en su diseño, en la monumentalidad de sus pilares y en la complejidad de sus símbolos apunta a un propósito distinto, el de un santuario, un espacio sagrado donde la humanidad más antigua se encontró con lo divino. ¿Pero de qué manera? La teoría más aceptada entre arqueólogos es que Göbekli Tepe funcionaba como un centro ceremonial. Era un punto de reunión al que acudían diferentes grupos de cazadores-recolectores dispersos por la región. Allí se celebraban rituales colectivos, banquetes, ceremonias que unían a comunidades diversas en torno a un mismo símbolo espiritual. Esto explicaría la monumentalidad de sus pilares. Levantar piedras de varias toneladas requería la colaboración de cientos de personas, y esa colaboración solo podía lograrse si había un motivo trascendental. Algunos sugieren que Göbekli Tepe pudo haber sido un lugar de iniciación, un espacio donde se transmitía conocimiento espiritual a través de rituales secretos. Los pilares en forma de T, con brazos y manos esculpidas, parecen encarnar seres antropomórficos que podrían representar ancestros divinizados, guardianes del conocimiento o incluso dioses primordiales. Tal vez quienes entraban en el círculo de piedra participaban en ceremonias de paso, transformando su identidad y recibiendo un nuevo lugar en la comunidad. Otra hipótesis propone que Göbekli Tepe era un observatorio astronómico. Los relieves de animales, al compararse con constelaciones visibles hace más de 10.000 años, sugieren que el lugar pudo haber servido para registrar los movimientos del cielo, para calcular ciclos estacionales, y con ello, regular las actividades de caza y recolección. Si esto fuera cierto, Göbekli Tepe sería la evidencia más antigua de la obsesión humana por conectar la vida en la Tierra con el orden del cosmos. Existen también interpretaciones más místicas y especulativas. Algunos investigadores alternativos sostienen que Göbekli Tepe no solo era un templo, sino un centro de poder espiritual, un punto de contacto entre el mundo humano y lo divino, o incluso entre la humanidad y visitantes de otros mundos. Para ellos, la precisión de sus tallados y la complejidad de sus símbolos sugieren un conocimiento heredado de una civilización perdida, anterior al Neolítico, quizá destruida por cataclismos como el fin de la última glaciación. Un elemento que refuerza la idea de su carácter sagrado es la ausencia de restos domésticos en el lugar. A diferencia de los asentamientos contemporáneos, no se han encontrado casas, hornos ni espacios para dormir. Sin embargo, sí se han hallado grandes cantidades de huesos de animales, muchos de ellos con marcas de corte, lo que indica que allí se celebraban banquetes rituales. Esto sugiere que las comunidades se reunían periódicamente en Göbekli Tepe, cazaban en los alrededores y luego compartían comidas ceremoniales en honor a los dioses o espíritus representados en las piedras. Lo enigmático es que, tras siglos de uso, los constructores decidieron enterrar deliberadamente todo el complejo. No se trató de un abandono casual ni de una destrucción violenta. Capa tras capa de tierra fue depositada con cuidado hasta cubrir por completo los círculos de piedra. ¿Por qué hacerlo? Algunos creen que fue un acto ritual, una manera de clausurar el templo para siempre, como si hubieran decidido que su ciclo sagrado había terminado. Otros sostienen que fue una forma de preservar el lugar para el futuro, ocultando su conocimiento hasta que llegara el momento adecuado para revelarlo. Cada una de estas teorías refleja un aspecto distinto del misterio. Tal vez Göbekli Tepe fue todo a la vez, un santuario, un lugar de iniciación, un observatorio y un punto de encuentro espiritual. Lo cierto es que su mera existencia nos recuerda que, desde los albores de la humanidad, los hombres han sentido la necesidad de conectar con lo invisible, de buscar lo divino en piedras, estrellas y símbolos que superan lo cotidiano. Göbekli Tepe no es solo un templo antiguo, es un espejo de nuestra propia búsqueda, una huella de que lo sagrado fue, desde el principio, la fuerza que nos impulsó a organizarnos, a unirnos y a crear. Y mientras reflexionamos sobre estas posibles funciones del templo más antiguo del mundo, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Así mantenemos viva la comunidad de mitología y enigmas, un espacio donde exploramos cómo los enigmas del pasado siguen iluminando las preguntas del presente. Una de las cuestiones más intrigantes que ha surgido a partir del descubrimiento de Göbekli Tepe es su relación con el nacimiento de la agricultura. Durante mucho tiempo, la narrativa aceptada por la arqueología afirmaba que el desarrollo de la agricultura fue el motor que impulsó a la humanidad hacia la civilización. Según este modelo, primero los grupos humanos aprendieron a domesticar plantas y animales, luego fundaron aldeas y ciudades, y solo después surgieron templos y religiones organizadas. Pero Göbekli Tepe,
con su monumentalidad y su antigüedad, parece invertir por completo ese orden. Aquí la religión, el culto y lo sagrado aparecen antes que la agricultura. Las dataciones sitúan a Göbekli Tepe alrededor del 9600 a.C., justo al final de la última glaciación, en un momento en que la región de Anatolia y el creciente fértil se encontraba en plena transición climática. Los cazadores-recolectores que levantaron el templo vivían aún de la caza de gacelas, jabalíes y aves, así como de la recolección de frutos silvestres y cereales espontáneos. Sin embargo, el hecho de reunirse periódicamente en Göbekli Tepe para construir, tallar y realizar banquetes colectivos debió crear la necesidad de contar con fuentes de alimento más predecibles y abundantes. Muchos investigadores creen que fue precisamente este centro ceremonial el que empujó a las comunidades hacia la domesticación de plantas y animales. Para sostener a cientos de personas en reuniones periódicas, era necesario planificar recursos, almacenar grano, controlar rebaños. La espiritualidad, en lugar de ser un resultado de la agricultura, pudo haber sido la causa que la desencadenó. En otras palabras, no cultivamos primero para luego tener templos. Construimos templos y, para poder alimentarlos, aprendimos a cultivar. Las excavaciones en los alrededores de Göbekli Tepe han revelado restos de cereales silvestres, como cebada y trigo einkorn, uno de los primeros en ser domesticados. Algunos de estos granos presentan modificaciones que sugieren un proceso inicial de selección y cultivo. Esto coincide con la hipótesis de que la agricultura nació en esta región, no como un proceso gradual y espontáneo, sino como respuesta a la necesidad creada por proyectos colectivos como el templo. El mismo fenómeno se observa con los animales. Se han encontrado huesos de gacelas, onagros y jabalíes en abundancia, lo que indica grandes cacerías para alimentar a los participantes de las ceremonias. Pero con el tiempo, la presión de organizar banquetes masivos pudo haber incentivado la domesticación de ovejas y cabras, especies que poco después comenzaron a aparecer en registros arqueológicos de la zona. Este cambio fue revolucionario. La agricultura no solo permitió sostener templos como Göbekli Tepe, sino que transformó para siempre la relación del ser humano con la naturaleza. El hombre dejó de depender únicamente de lo que encontraba en su entorno y comenzó a modificarlo, a sembrar, a criar, a controlar. El paso del nomadismo a la vida sedentaria nació aquí, en torno a piedras sagradas que exigían ser honradas. Göbekli Tepe, entonces, puede entenderse como un catalizador del cambio más importante de la historia humana. Al reunir comunidades en torno a lo sagrado, impulsó la creación de excedentes, de organización social y de nuevas formas de trabajo colectivo. Sin aquel impulso religioso, es posible que la agricultura hubiera tardado milenios más en desarrollarse, y con ella, las ciudades, las leyes y la escritura. Este vínculo entre lo espiritual y lo práctico nos recuerda que las grandes transformaciones humanas no nacen solo de la necesidad material, sino también de las creencias, de la imaginación, de los mitos. Fue la fe en lo invisible la que movió montañas, la que hizo que hombres y mujeres del Neolítico levantaran piedras colosales, y en el proceso, inventaran la civilización. Hoy, cuando miramos los restos de Göbekli Tepe, podemos imaginar a aquellos grupos que llegaron con sus armas de caza, sus frutos recolectados y sus granos silvestres, y que, al regresar una y otra vez, empezaron a sembrar, a domesticar, a crear un nuevo modo de vida. La agricultura no nació en campos anónimos, sino al pie de un templo que cambió la historia. Y mientras reflexionamos sobre cómo la espiritualidad pudo ser la chispa que dio origen a la civilización, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Así mantenemos viva la comunidad de mitología y enigmas, un espacio donde descubrimos que el pasado, lejos de ser lineal, está lleno de sorpresas que aún nos iluminan. Detrás de cada obra monumental de la antigüedad, suele haber una figura o un grupo de figuras que guían, inspiran y organizan. En el caso de Göbekli Tepe, no existen registros escritos que nos permitan saber con certeza quiénes fueron los responsables de su concepción, pero todo apunta a que detrás de aquellas piedras colosales hubo líderes espirituales, chamanes o visionarios que lograron movilizar a comunidades enteras en torno a una visión compartida. La vida de los cazadores-recolectores que habitaban la región hace más de 11.000 años estaba marcada por la incertidumbre, el clima cambiante, los animales peligrosos, la escasez estacional de alimentos. En este contexto, los chamanes ocupaban un lugar especial. Eran mediadores entre el mundo humano y el espiritual, intérpretes de sueños, de símbolos y de fenómenos naturales. Su poder no se basaba en la fuerza física ni en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de conectar con lo invisible y de convencer a los demás de que sus visiones eran verdaderas.
Es muy probable que Göbekli Tepe haya nacido de ese liderazgo espiritual. Los pilares en forma de T, con brazos y manos esculpidas, podrían representar a los antepasados divinizados o a los propios chamanes convertidos en guardianes eternos. Los relieves de animales, cargados de simbolismo, serían el lenguaje a través del cual estos líderes comunicaban su cosmovisión al resto de la comunidad. En un mundo sin escritura, las piedras eran el libro abierto donde se narraban mitos, ritos y enseñanzas. El papel de los chamanes en Göbekli Tepe no se limitaba a inspirar. Debieron haber sido organizadores hábiles, capaces de coordinar a decenas o cientos de personas para mover piedras de varias toneladas, tallarlas y erigirlas en posiciones precisas. Esto implicaba no solo visión espiritual, sino también conocimiento práctico, cómo cortar la roca, cómo trasladarla, cómo enterrarla en bases firmes para que resistiera el paso del tiempo. El chamán, en este sentido, era tanto sacerdote como arquitecto, tanto visionario como ingeniero. Los rituales que se celebraban en el templo probablemente eran dirigidos por estas figuras. Los banquetes colectivos, los sacrificios de animales, las ceremonias con fuego y danza, todo ello servía para reforzar el papel central de los chamanes como mediadores con lo divino. Es posible que el consumo de plantas con propiedades psicoactivas también formara parte de las ceremonias, permitiendo a los participantes entrar en estados alterados de conciencia y experimentar visiones compartidas. Esto habría reforzado la autoridad espiritual de quienes guiaban el proceso. En muchas culturas posteriores, desde Mesopotamia hasta América, encontramos la figura del chamán como constructor de puentes entre mundos. En Göbekli Tepe, todo indica que estos líderes fueron los motores de un cambio sin precedentes. Convencieron a comunidades nómadas de dedicar siglos de esfuerzo a levantar un santuario que aún hoy nos deja perplejos. No lo hicieron a través de la fuerza militar ni del control económico, sino del poder de las creencias. Algunos arqueólogos sugieren que los chamanes de Göbekli Tepe pudieron ser los primeros en institucionalizar el poder espiritual. Allí, en torno a los pilares, nació quizá la primera élite religiosa de la humanidad. Una élite que, gracias a su papel central, logró dirigir no solo los rituales, sino también la organización del trabajo, el intercambio entre clanes y la transmisión de mitos fundacionales. Este fenómeno pudo haber marcado un punto de inflexión en la historia humana. Por primera vez, la religión se convirtió en el centro de la vida social, y quienes dominaban lo sagrado adquirieron un poder que iba más allá del presente. Eran guardianes de lo invisible, y por ello, guías de lo tangible. Imaginemos la escena: un círculo de piedra iluminado por el fuego, los chamanes con vestimentas hechas de pieles y plumas, tal vez portando cráneos de animales o máscaras rituales. A su alrededor, decenas de hombres y mujeres observaban en silencio, escuchaban los cantos, compartían el alimento y bebían juntos. El chamán elevaba su voz y señalaba las figuras talladas en los pilares, explicando su significado, relatando historias de dioses, de ancestros, de animales que habitaban más allá del mundo visible. En esos momentos, la comunidad entera se sentía unida, parte de un mismo tejido espiritual que trascendía el tiempo. Göbekli Tepe fue, en este sentido, un escenario donde los chamanes no solo hablaron con los dioses, sino que moldearon el destino humano. Su influencia fue tan poderosa que, miles de años después, seguimos contemplando las piedras que levantaron como un legado que nos recuerda que la espiritualidad, la imaginación y la capacidad de creer son fuerzas capaces de transformar la historia. Y mientras pensamos en cómo los líderes espirituales de Göbekli Tepe guiaron a comunidades enteras hacia la construcción del templo más antiguo de la humanidad, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu participación es vital para esta comunidad en mitología y enigmas, un espacio donde seguimos explorando cómo lo sagrado ha sido siempre el motor de lo humano. Uno de los aspectos más fascinantes de Göbekli Tepe es la posibilidad de que no fuera solo un templo terrestre, sino también un puente hacia el cielo. Desde que las primeras piedras comenzaron a ser desenterradas, arqueólogos y astrónomos han planteado la idea de que los círculos y los relieves del sitio podrían estar íntimamente relacionados con la observación de los astros. Si esto es cierto, estaríamos frente al observatorio más antiguo de la humanidad, un lugar donde nuestros antepasados no solo adoraban a los dioses, sino que también intentaban descifrar los misterios del cosmos. Al observar la disposición de los pilares en forma de T, algunos investigadores notaron que no estaban colocados de manera arbitraria. Ciertos círculos parecen alinearse con puntos clave del horizonte, lo que sugiere una relación con los solsticios y equinoccios. Aunque los arqueólogos aún debaten sobre esta interpretación,
La idea de que Göbekli Tepe funcionara como un calendario celeste ha ganado fuerza con el tiempo. Uno de los pilares más enigmáticos es la llamada Piedra del Buitre. En ella se observa un complejo relieve donde buitres, escorpiones y otras figuras se combinan con símbolos abstractos. Algunos astrónomos creen que esta escena podría representar constelaciones visibles en el cielo de hace más de 11.000 años, en pleno fin de la última glaciación. Según esta hipótesis, el pilar sería una especie de mapa celeste, un registro del firmamento y quizá incluso de un evento cósmico particular, como el paso de un cometa o una lluvia de meteoros. Si la teoría es correcta, significaría que los constructores de Göbekli Tepe no solo miraban hacia la Tierra en busca de alimento y refugio, sino que también alzaban sus ojos hacia las estrellas, buscando en ellas señales, patrones y significados. Esto los conecta con una tradición que se repetiría en todas las grandes civilizaciones posteriores. Los egipcios alineando sus pirámides con Orión, los mayas registrando los movimientos de Venus, los griegos nombrando a los dioses en las constelaciones. Göbekli Tepe sería, entonces, el primer capítulo de una larga historia de fascinación humana por el cielo. Otros investigadores sugieren que las constelaciones representadas en Göbekli Tepe podrían estar vinculadas a mitos de creación y destrucción. Algunos creen que los símbolos grabados en piedra podrían narrar un cataclismo cósmico, tal vez un cometa que impactó la Tierra y provocó el fin de la era glacial. Esta teoría se apoya en estudios que apuntan a un evento de enfriamiento global conocido como Younger Dryas, ocurrido hacia el 10.800 a.C., que habría causado grandes transformaciones en el clima y en la fauna. Si los constructores de Göbekli Tepe fueron testigos de ese evento, no es descabellado pensar que lo plasmaran en piedra para que su memoria perdurara. Lo cierto es que, incluso sin pruebas definitivas, la conexión entre Göbekli Tepe y el cielo resulta irresistible. La humanidad siempre ha buscado respuestas en las estrellas, y pensar que hace más de 11.000 años nuestros ancestros ya interpretaban los cielos nos recuerda que el impulso de mirar hacia arriba es tan antiguo como nuestra especie. Los rituales celebrados en Göbekli Tepe probablemente incluían la observación del cielo nocturno. Imagina a los participantes reunidos alrededor de los pilares, el fuego iluminando las tallas de animales mientras sobre ellos se desplegaba un cielo inmenso, sin contaminación lumínica, plagado de miles de estrellas. Los chamanes podían señalar constelaciones, narrar mitos asociados a los astros y explicar cómo los movimientos celestes influían en la vida en la Tierra. En ese escenario, la piedra y el cielo se unían en una misma experiencia sagrada. La posibilidad de que Göbekli Tepe haya sido un observatorio cósmico no disminuye su carácter religioso, al contrario, lo enriquece. Para los constructores, observar las estrellas no era un acto científico en el sentido moderno, sino un acto espiritual. El cielo era el dominio de los dioses, y comprender sus movimientos era comprender la voluntad divina. Cada alineación, cada constelación, cada eclipse era un mensaje que debía ser interpretado. Así, Göbekli Tepe pudo haber sido tanto un templo como un calendario, tanto un altar como un mapa del cosmos. En sus piedras talladas se habría registrado no solo la vida en la Tierra, sino también los ritmos eternos del universo. Y mientras contemplamos la posibilidad de que el templo más antiguo de la humanidad fuera también el primer observatorio, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz es parte de la comunidad de mitología y enigmas, donde seguimos mirando al pasado con la esperanza de comprender los secretos del cielo y de la tierra. Entre los muchos enigmas que encierra Göbekli Tepe, uno de los más sugestivos es la función de los animales tallados en sus pilares. Leones, zorros, serpientes, jabalíes, buitres, escorpiones y una amplia variedad de criaturas llenan las superficies de piedra como si fueran guardianes de un lenguaje sagrado. La abundancia y diversidad de estas figuras sugiere que no eran simples decoraciones, sino símbolos cargados de significado espiritual, quizás incluso marcadores de identidad para los distintos grupos que se reunían en torno al templo. La idea de que los animales funcionaban como tótems ha ganado terreno entre los investigadores. En muchas culturas posteriores, los tótems eran emblemas que representaban a clanes o linajes. Un clan podía identificarse con el oso, otro con el águila, otro con la serpiente. Estos animales no solo eran símbolos externos, se consideraban protectores espirituales, ancestros míticos o guías que transmitían poder y sabiduría a quienes los honraban. Si aplicamos esta lógica a Göbekli Tepe, los animales esculpidos en los pilares podrían haber representado a los grupos humanos que acudían al santuario, otorgándoles identidad dentro de un marco espiritual común. Por ejemplo,
El zorro aparece en múltiples ocasiones, representado con cuerpos alargados y hocicos afilados. En muchas tradiciones, el zorro es símbolo de astucia, inteligencia y adaptabilidad. Es posible que un grupo de cazadores se identificara con este animal, viéndolo como reflejo de sus propias cualidades. La serpiente, por otro lado, aparece en posiciones descendentes, enrolladas o extendidas. Su presencia remite al ciclo de la vida y la muerte, a la renovación y a la conexión con fuerzas ocultas. Otro grupo podría haberla considerado su tótem, relacionándose con lo misterioso y lo transformador. El jabalí, con sus colmillos prominentes, transmitía fuerza bruta y ferocidad. Enfrentarse a un jabalí era un desafío de vida o muerte para los cazadores, y su representación pudo simbolizar el valor y la resistencia de una comunidad entera. Los buitres, con sus alas extendidas, parecen ligados al tránsito entre la vida y la muerte. En algunos relieves incluso aparecen cargando partes humanas, lo que podría estar vinculado a rituales funerarios. Quizás los grupos asociados a estas aves desempeñaban un papel especial en las ceremonias relacionadas con la muerte y la espiritualidad. El escorpión es otra figura recurrente, pequeña pero poderosa. En culturas posteriores, fue símbolo de protección y guardián de portales hacia el inframundo. Tal vez en Göbekli Tepe representaba clanes dedicados a funciones rituales específicas, guardianes del límite entre el mundo humano y lo divino. El hecho de que tantos animales aparezcan juntos en un mismo espacio sugiere que Göbekli Tepe no pertenecía a un solo grupo, sino que era un lugar de convergencia. Distintos clanes, cada uno con su tótem animal, acudían allí para reunirse, compartir banquetes, realizar rituales y renovar sus lazos con lo sagrado. En este sentido, el templo habría funcionado como un punto de cohesión cultural, uniendo a comunidades dispersas bajo un mismo marco simbólico. Esta interpretación coincide con los restos hallados en el sitio, huesos de múltiples especies de animales cazados, lo que indica que cada grupo aportaba a los banquetes colectivos. Tal vez la caza y el sacrificio de los animales totémicos tenían un valor ritual, asegurando la protección espiritual del clan y la bendición de los dioses representados en los pilares. Los tótems animales no solo daban identidad, sino que también estructuraban la espiritualidad de las comunidades. Cada animal representaba cualidades necesarias para la supervivencia: fuerza, astucia, resistencia, visión, poder de transformación. Al honrarlos en piedra, los hombres y mujeres de Göbekli Tepe no solo rendían tributo a la naturaleza, sino que también buscaban incorporarla a su propia existencia. La presencia de tantos animales diferentes en un mismo santuario nos habla de diversidad y de unidad al mismo tiempo. Diversidad, porque cada grupo traía su propio tótem, su propia tradición. Unidad, porque todos compartían un espacio sagrado donde esos símbolos se entrelazaban en una red espiritual más amplia. Göbekli Tepe era, de esta manera, un crisol de identidades, un lugar donde lo animal y lo humano se fundían en un mismo relato cósmico. Lo más sorprendente es cómo estas figuras animales de hace más de 11.000 años resuenan en mitologías posteriores. La serpiente volverá en Mesopotamia, en Egipto, en Mesoamérica. El zorro aparecerá en leyendas asiáticas como espíritu astuto. El buitre se convertirá en guardián del más allá en Egipto. El escorpión será protector en tradiciones mesopotámicas. Es como si Göbekli Tepe hubiera sido el origen de un repertorio simbólico que luego se extendió por el mundo, un libro sagrado escrito en piedra que aún hoy seguimos leyendo. Y mientras contemplamos el papel de los animales como tótems en Göbekli Tepe, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Así seguimos alimentando la comunidad de mitología y enigmas, un espacio donde cada símbolo antiguo se convierte en una puerta hacia nuestra propia identidad. Si levantar Göbekli Tepe ya es un misterio insondable, enterrarlo lo es aún más. Una de las características más desconcertantes del sitio es que, hacia el 8000 a.C., después de haber sido usado durante más de 1000 años, los mismos que lo construyeron decidieron cubrirlo deliberadamente con toneladas de tierra y escombros. No fue un abandono accidental, ni el lento desgaste del tiempo. Fue un acto intencional, sistemático y masivo, como si quisieran ocultarlo de manera definitiva. Los arqueólogos han encontrado pruebas claras de este entierro premeditado. Los espacios entre los pilares fueron rellenados con sedimentos, piedras pequeñas y restos de huesos de animales, lo que sugiere que no se trató de un derrumbe natural, sino de un esfuerzo organizado. Los constructores dedicaron tanto cuidado a cubrir su templo como antes lo hicieron al levantarlo.
Y este gesto abre preguntas inquietantes. ¿Qué motivos podían tener para enterrar la obra más extraordinaria de su tiempo? Una de las teorías más aceptadas es que Göbekli Tepe perdió su función original. Con el paso de los siglos, las comunidades humanas de la región empezaron a experimentar una transformación profunda, el surgimiento de la agricultura. Al asentarse en aldeas y comenzar a cultivar cereales, las necesidades espirituales y sociales cambiaron. Quizás los rituales colectivos que habían dado sentido a la construcción del templo ya no eran esenciales en un mundo donde la vida estaba organizada en torno al cultivo de la tierra. El entierro habría sido, entonces, un cierre ceremonial, un modo de dar por concluida una era. Otra posibilidad es que el entierro estuviera vinculado a un cambio en las creencias. Si los símbolos y animales tallados representaban clanes o fuerzas espirituales, es posible que nuevas generaciones los consideraran obsoletos o incluso peligrosos. En lugar de destruirlos, los enterraron como un acto de respeto hacia los ancestros, asegurándose de que permanecieran ocultos, pero preservados. Este gesto tendría un sentido ritual, devolver las piedras al vientre de la tierra, como quien devuelve un objeto sagrado al lugar de donde salió. Algunos investigadores, sin embargo, proponen teorías más dramáticas. Sugieren que Göbekli Tepe pudo haber sido enterrado tras un evento traumático, quizás una epidemia, un conflicto interno o una catástrofe natural. Enterrar el templo sería una forma de cortar con lo que se percibía como una fuente de desgracia. En esta visión, el entierro no sería un homenaje, sino una condena, sellar para siempre un lugar que había perdido su poder positivo y que debía ser apartado de la vida cotidiana. También hay quienes ven en este acto una intención de proteger. Göbekli Tepe pudo haber sido enterrado para resguardarlo de saqueos o de la erosión del tiempo. Tal vez los constructores sabían que estaban dejando un legado que debía ser preservado para el futuro, aunque no para ellos mismos. Este argumento cobra fuerza al observar el estado de conservación del sitio. Gracias al entierro, los relieves y pilares llegaron hasta nosotros con una nitidez asombrosa, como si hubieran sido tallados ayer. La idea más sugerente, sin embargo, es que el entierro formaba parte de un ciclo ritual. Al igual que los animales, las estaciones o la propia vida humana, los templos podían morir para renacer en otros lugares o formas. Göbekli Tepe no habría sido abandonado, sino transformado en un santuario enterrado, un útero cósmico donde lo sagrado descansaba hasta ser redescubierto. Esta visión conecta el entierro con un simbolismo de muerte y renacimiento, que encontramos en tantas culturas posteriores. Sea cual fuere la razón, el hecho es que el entierro convirtió a Göbekli Tepe en un enigma aún mayor. Sin ese gesto, quizás el templo se habría desmoronado con el tiempo, como tantas otras estructuras antiguas. Pero al cubrirlo, los constructores aseguraron que su misterio permaneciera intacto durante milenios, esperando a ser revelado. Fue como si hubieran querido enviar un mensaje al futuro, a nosotros, los que siglos después excavaríamos las colinas y nos preguntaríamos, ¿por qué hicieron esto? Imagina el momento final, decenas de personas cargando tierra, rellenando los espacios entre los pilares, cubriendo los relieves que habían sido el corazón de su espiritualidad. El eco de los cantos se apagaba, las figuras animales desaparecían bajo capas de polvo, y lo que una vez fue un santuario bullicioso se convertía en un montículo silencioso. En ese silencio nació el misterio que hoy nos convoca. El entierro de Göbekli Tepe no fue el fin de su historia, sino el inicio de su enigma. Un enigma que nos recuerda que los seres humanos no solo construimos monumentos para honrar a los dioses, sino que también los ocultamos, los enterramos, los transformamos. Y que, a veces, el mayor legado que dejamos no está en lo que mostramos, sino en lo que escondemos. Y mientras reflexionamos sobre la misteriosa decisión de enterrar deliberadamente el templo más antiguo de la humanidad, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz es parte esencial de la comunidad de mitología y enigmas, donde cada piedra oculta es una puerta hacia un secreto por descubrir. La historia de Göbekli Tepe desafía una de las narrativas más firmemente asentadas sobre los orígenes de la civilización, la idea de que la agricultura fue el motor que dio paso a la religión, al arte y a la organización social compleja. Durante mucho tiempo, los historiadores y arqueólogos sostuvieron que primero los humanos aprendieron a domesticar plantas y animales, y que una vez asegurada la alimentación, pudieron dedicar tiempo a construir templos, desarrollar sistemas de creencias y dar forma a la vida comunitaria. Pero Göbekli Tepe parece invertir esta lógica. Aquí, todo indica que fue la religión la que vino primero, y la agricultura, después.
Este cambio de paradigma no es menor. Significa que el impulso espiritual, la necesidad de conectarse con lo trascendente, pudo haber sido tan poderosa que llevó a los grupos humanos a reunirse, a organizarse y a emprender proyectos monumentales incluso antes de asegurar la estabilidad alimentaria. Es decir, no fue el pan el que creó a los templos, sino los templos los que hicieron necesario el pan. Las pruebas arqueológicas apuntan en esta dirección. Göbekli Tepe data de un periodo en el que los humanos aún no cultivaban sistemáticamente cereales ni criaban animales domesticados. Los restos hallados muestran que las comunidades que lo construyeron eran cazadores-recolectores. Sin embargo, el hecho de que erigieran un santuario de tal magnitud sugiere que necesitaban grandes cantidades de personas trabajando juntas, y para alimentarlas hacía falta una organización que excedía la caza ocasional. Esto pudo haber impulsado los primeros experimentos agrícolas: sembrar cereales silvestres cerca del templo, recolectar en gran escala, almacenar excedentes. En este sentido, Göbekli Tepe pudo haber sido la chispa que encendió la revolución agrícola. Los templos exigían banquetes, los banquetes exigían alimentos en abundancia, y la agricultura era la respuesta natural a esa necesidad. Así, lo que la arqueología nos revela es que no fue la necesidad práctica la que llevó al ser humano a asentarse, sino la necesidad espiritual. La fe precedió a la semilla. Este descubrimiento nos obliga a replantear nuestra visión del pasado. Nos muestra que la religión, lejos de ser un subproducto de la vida agrícola, pudo haber sido el motor inicial que impulsó la civilización. La organización social, la especialización del trabajo, el arte, la arquitectura, todo esto habría nacido alrededor del fuego ritual, de las danzas, de los cantos y de las piedras sagradas. Pero esta teoría también nos plantea preguntas incómodas. ¿Qué significa que la religión haya sido la fuerza fundadora de la civilización? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana, sobre nuestra tendencia a buscar lo invisible antes que lo tangible? Tal vez significa que no somos, en esencia, criaturas utilitarias, sino seres de símbolos, de mitos, de significados. Antes de pensar en el pan de cada día, pensamos en el sentido de la existencia. Göbekli Tepe es el testimonio de que el ser humano no solo vive de lo que come, sino de lo que cree. Y ese poder de creer fue tan fuerte que transformó el paisaje, impulsó la cooperación entre grupos y marcó el inicio de la historia tal como la conocemos. La inversión de la narrativa agrícola también resuena en otros contextos. En Mesopotamia, los templos y zigurats se convirtieron en el centro de la vida urbana. En Egipto, los templos y pirámides organizaron el trabajo de miles. En Mesoamérica, las pirámides y plazas rituales fueron el corazón de la ciudad. La religión, en cada caso, no fue un añadido a la civilización, sino su columna vertebral. Göbekli Tepe nos recuerda que este patrón comenzó mucho antes de lo que creíamos. La idea de que la espiritualidad precedió a la agricultura nos invita a reflexionar sobre el presente. En un mundo donde tendemos a reducir lo humano a lo práctico y lo económico, recordar que nuestros ancestros se reunieron primero para adorar, para danzar, para mirar al cielo, nos devuelve una visión más amplia de lo que somos. Nos recuerda que la búsqueda de sentido siempre ha estado en el centro de nuestra historia. Y mientras pensamos en cómo Göbekli Tepe trastoca nuestra comprensión del nacimiento de la civilización, quiero preguntarte, ¿estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas? Déjame un comentario contándome tu opinión, y también desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu participación mantiene viva esta comunidad que, como los antiguos templos, se sostiene en la unión de muchas voces. Al contemplar los pilares de Göbekli Tepe y sus misteriosas tallas, surge una pregunta inevitable. ¿Se conecta este santuario con los mitos universales de creación, muerte y renacimiento que aparecen en tantas culturas? Aunque no tenemos registros escritos de lo que pensaban quienes lo construyeron, los símbolos en piedra y el contexto ritual permiten trazar paralelismos sorprendentes con relatos posteriores en Mesopotamia, Egipto, India y hasta América. Uno de los temas más recurrentes en la mitología universal es el sacrificio como origen de la vida. En las tablillas mesopotámicas, los dioses crean a la humanidad a partir de la sangre de un ser divino. En la India, el cosmos surge del sacrificio del gigante primordial Purusa. En la tradición nórdica, el mundo nace del cuerpo de Ymir, el primer gigante. Si trasladamos esta lógica a Göbekli Tepe, los animales tallados en los pilares, jabalíes, buitres, serpientes, podrían representar esa ofrenda primordial, el recordatorio de que la vida requiere muerte y de que el ciclo cósmico se alimenta de sacrificios. Los huesos hallados en el lugar,
restos de banquetes rituales, serían la encarnación práctica de este mito universal. El buitre, en particular, parece ligado a la idea de transición entre mundos. En culturas posteriores, como la egipcia y la tibetana, los buitres estaban asociados a rituales funerarios, devoraban los cuerpos humanos para liberar el alma. En Göbekli Tepe, su presencia tallada junto a figuras humanas sugiere un simbolismo similar. El buitre no solo es un ave carroñera, sino un mensajero entre la vida y la muerte, un guía del alma hacia otra dimensión. Este motivo conecta con el mito universal de la muerte como paso, no como fin. La serpiente es otro símbolo poderoso. Aparece enroscada, descendente, como si conectara la tierra con lo profundo. En muchas culturas, la serpiente representa la renovación, el ciclo de la vida, el renacer tras mudar la piel. Su presencia en Göbekli Tepe podría ser un anuncio de que los constructores ya concebían la vida como un ciclo eterno, donde nada muere del todo, sino que se transforma. Esta visión resuena con los mitos mesopotámicos, donde la serpiente arrebata la planta de la inmortalidad a Gilgamesh, y con los relatos mesoamericanos, donde Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, encarna el poder de transformación. El escorpión, aunque más pequeño, también guarda una función simbólica. En la epopeya de Gilgamesh, guardianes escorpión custodian la entrada a las montañas que llevan al sol naciente. En Göbekli Tepe, los escorpiones grabados pudieron ser guardianes del mundo espiritual, protectores de portales invisibles. Esta idea de guardianes entre mundos es otro tema universal. En Egipto, los dioses chacales protegen las tumbas. En Grecia, Cerbero cuida la entrada al Hades. En Mesoamérica, jaguares y águilas custodian templos. Göbekli Tepe parece haber tenido ya esa concepción de que lo sagrado necesita guardianes animales. El ciclo de muerte y renacimiento también puede estar ligado al propio destino del templo. Al ser enterrado deliberadamente, Göbekli Tepe fue muerto ritualmente, devuelto a la tierra, como si la comunidad creyera que debía descansar para renacer en otro tiempo o lugar. Este acto resuena con los mitos agrícolas de tantas culturas. La semilla enterrada que muere para germinar, el dios que desciende al inframundo y retorna cada año, la luna que desaparece y renace. Göbekli Tepe se convierte, así, en un mito viviente de renacimiento. Lo fascinante es que estos paralelismos no requieren contacto directo entre culturas distantes. Son reflejo de un mismo impulso humano de dar sentido al misterio de la existencia. El sacrificio, la serpiente, el guardián, el ciclo, todos son símbolos que emergen de la experiencia común de la vida y la muerte, del miedo a lo desconocido y de la esperanza en la continuidad. Göbekli Tepe, con sus pilares, parece ser el primer intento monumental de fijar esos símbolos en piedra, para que trascendieran generaciones. Quizás nunca sepamos las historias exactas que se contaban en torno a esos pilares, pero al compararlos con mitos posteriores, podemos intuir que allí ya estaban las semillas de narraciones que darían forma a civilizaciones enteras. Göbekli Tepe no es solo un templo, es un mito en sí mismo, un espejo de la universalidad del pensamiento humano. Y mientras exploramos cómo el templo más antiguo de la humanidad se conecta con los grandes mitos de creación, muerte y renacimiento, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Y si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas, no olvides dejar tu apoyo. Tu voz mantiene viva esta comunidad que, como los antiguos mitos, se construye con cada narración compartida. Uno de los enigmas más asombrosos de Göbekli Tepe es cómo fue posible su construcción. Nos encontramos en una época en la que los seres humanos aún no conocían el metal, no utilizaban la rueda ni habían domesticado animales de carga. Y sin embargo, en medio de esas aparentes limitaciones, lograron extraer, tallar, trasladar y erigir piedras de hasta 20 toneladas con una precisión que todavía hoy desconcierta. Este hecho convierte a Göbekli Tepe en un desafío directo a nuestra concepción de lo que eran capaces los cazadores-recolectores. El primer paso era la extracción de la piedra. Göbekli Tepe está situado en una colina de caliza, un material relativamente blando en comparación con otros tipos de roca, pero que igualmente requiere un gran esfuerzo para ser trabajado. Los constructores utilizaban herramientas de sílex, duras y afiladas, para cortar bloques en la roca madre. Este proceso debía implicar un conocimiento profundo de la piedra, dónde hacer las incisiones, cómo debilitar las fracturas naturales y cómo separar grandes losas sin que se rompieran en pedazos. Una vez liberados, los bloques tenían que ser tallados. Las superficies de los pilares en forma de T no son irregulares, sino lisas y cuidadas. Esto indica un trabajo meticuloso,
probablemente realizado con martillos de piedra y abrasivos naturales como arena. Tallar figuras de animales en bajo relieve exigía aún más destreza, paciencia y visión artística. El hecho de que cada pilar tenga detalles específicos sugiere que había artesanos especializados, personas que dedicaban su tiempo a perfeccionar las imágenes que darían sentido al santuario. Pero quizás lo más desconcertante sea el traslado de los bloques. Algunas de las piedras pesan entre 10 y 20 toneladas, y debieron ser movidas varios cientos de metros desde la cantera hasta su posición final. ¿Cómo lo lograron sin ruedas ni animales de tiro? Una de las teorías más aceptadas es que utilizaron trineos de madera lubricados con grasa animal o agua, arrastrados por grupos de personas sobre rodillos también de madera. Esta técnica, aunque rudimentaria, permite mover grandes pesos si se cuenta con suficiente organización y fuerza colectiva. El levantamiento de los pilares en posición vertical era otro reto monumental. Para colocarlos, los constructores excavaban zanjas circulares y preparaban huecos donde insertar la base de las piedras. Luego, con cuerdas de fibra vegetal, palancas de madera y el esfuerzo coordinado de decenas de personas, lograban erigirlas y fijarlas en su lugar. La precisión con que quedaron alineadas muestra un dominio del equilibrio y del cálculo que sorprende en comunidades sin sistemas matemáticos escritos. Lo que más impresiona es la magnitud de la coordinación necesaria. Levantar Göbekli Tepe no era tarea de unos pocos, sino de comunidades enteras que trabajaban juntas durante años. Esto implica planificación, organización y, sobre todo, motivación espiritual. Los hombres y mujeres que arrastraban piedras bajo el sol ardiente no lo hacían por un beneficio inmediato, sino por la creencia de que estaban construyendo algo sagrado, algo que conectaba su mundo con lo divino. La escala del proyecto también sugiere que existían roles diferenciados. Algunos se encargaban de cortar y transportar la piedra, otros de tallarla, otros de preparar el terreno, otros de organizar los banquetes rituales que mantenían unida a la comunidad. En este sentido, Göbekli Tepe fue un laboratorio social donde los cazadores-recolectores empezaron a experimentar con formas de cooperación compleja que luego serían la base de las civilizaciones. El misterio de su construcción ha llevado a algunos a proponer hipótesis alternativas. Hay quienes creen que el conocimiento necesario para levantar Göbekli Tepe pudo haber sido transmitido por una cultura anterior, hoy perdida, o incluso por visitantes externos. Estas teorías, aunque controvertidas, reflejan la fascinación que produce la idea de que hace más de 11.000 años ya existían técnicas que rozaban lo imposible para su tiempo. Sin embargo, incluso si aceptamos que todo se logró con medios humanos, la hazaña sigue siendo extraordinaria. Göbekli Tepe demuestra que la inteligencia colectiva, la fe compartida y la organización social son capaces de superar límites que, a simple vista, parecen insalvables. Es un recordatorio de que no debemos subestimar a nuestros ancestros. Lejos de ser simples sobrevivientes, fueron ingenieros, artistas y soñadores que dejaron huellas imborrables en la piedra. Imagina por un momento la escena: grupos enteros reunidos en la colina, hombres arrastrando trineos cargados de bloques, mujeres preparando alimentos para el banquete, niños observando fascinados cómo las piedras se alzaban hacia el cielo. Cada esfuerzo era un acto de devoción, cada gota de sudor una ofrenda, cada piedra erguida una promesa de eternidad. Göbekli Tepe no es solo un templo, es el testimonio de la capacidad humana para soñar y construir lo imposible. Su misterio no radica solo en lo que representa espiritualmente, sino en la manera en que, contra toda lógica, fue materialmente posible. Y mientras pensamos en cómo comunidades sin metal ni ruedas lograron erigir el templo más antiguo del mundo, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu participación en Mitología y Enigmas nos recuerda que, al igual que en Göbekli Tepe, es la unión de muchas voces la que mantiene vivo el legado de los grandes misterios de la humanidad. Göbekli Tepe no solo desconcierta por su antigüedad y monumentalidad, sino también por lo que revela acerca de la organización social de quienes lo levantaron. Durante mucho tiempo se pensó que los cazadores-recolectores vivían en grupos igualitarios, sin jerarquías claras ni líderes permanentes. Sin embargo, la existencia de un templo tan complejo sugiere que algo estaba cambiando. Tal vez aquí, en las colinas de Anatolia, surgieron las primeras semillas de la desigualdad, de las jerarquías y de las élites que marcarían el rumbo de la civilización. Para coordinar la construcción de Göbekli Tepe se necesitaba más que entusiasmo colectivo. Alguien debía planificar, dirigir y decidir. Los chamanes, como ya vimos, pudieron haber ocupado ese papel de liderazgo espiritual, pero es probable que también existieran líderes organizativos,
personas que tomaban decisiones logísticas y repartían tareas. Este tipo de estructura implica una división de roles que va más allá de la simple cooperación espontánea. Apunta a la formación de jerarquías incipientes. La arqueología respalda esta hipótesis. Aunque no se han encontrado tumbas elaboradas en el sitio, los objetos rituales y la escala del templo sugieren que no todos los miembros de la comunidad tenían el mismo acceso al poder simbólico. Los que tallaban los pilares, los que dirigían los rituales, los que controlaban el calendario espiritual debieron gozar de un estatus especial. El templo no era solo un espacio religioso, era un escenario donde se consolidaba la autoridad de unos sobre otros. Este fenómeno podría explicar cómo, a partir de Göbekli Tepe, la humanidad empezó a experimentar con formas más complejas de organización social. La religión servía como justificación del poder. Los líderes espirituales podían afirmar que actuaban en nombre de los dioses, y así, su autoridad se volvía incuestionable. La obediencia a esos líderes no se basaba únicamente en la fuerza, sino en la creencia compartida de que ellos eran los intermediarios entre lo humano y lo divino. La construcción misma del templo reforzaba esa desigualdad. Mientras muchos trabajaban arrastrando piedras o cazando animales para los banquetes, unos pocos eran los depositarios del conocimiento sagrado y de la interpretación de los símbolos. De este modo, la organización ritual pudo haber dado origen a la primera élite, pequeña pero poderosa, que controlaba tanto la vida espiritual como la social. Este patrón se repetiría en las grandes civilizaciones posteriores. En Mesopotamia, los templos y zigurats eran administrados por sacerdotes que controlaban los excedentes agrícolas y dictaban la vida de la comunidad. En Egipto, los faraones eran vistos como dioses vivientes, y la construcción de pirámides consolidaba su poder absoluto. En Mesoamérica, los sacerdotes dominaban el calendario y las ofrendas, determinando el destino de ciudades enteras. Göbekli Tepe nos muestra que esta dinámica pudo haber nacido mucho antes de lo que imaginamos. Pero esta interpretación también tiene un lado inquietante. Si Göbekli Tepe fue el lugar donde surgieron las primeras jerarquías, también pudo haber sido el origen de la desigualdad estructural. Lo que empezó como cooperación espiritual terminó estableciendo un modelo en el que algunos mandaban y otros obedecían. La religión, en este sentido, fue tanto un vínculo como un mecanismo de control. Sin embargo, también es posible que esa desigualdad inicial no fuera percibida como opresiva. Para las comunidades de la época, entregar obediencia a los chamanes o líderes espirituales era parte de la confianza en lo sagrado. No se trataba de coerción, sino de convicción. La comunidad creía que sin ese orden, el mundo podía caer en el caos. Lo que hoy vemos como desigualdad pudo haber sido vivido como equilibrio. Lo fascinante es que Göbekli Tepe, además de templo, pudo haber sido un laboratorio social. Allí se ensayaron nuevas formas de organización, nuevas relaciones entre líderes y seguidores, nuevas estructuras que luego se expandirían y transformarían la historia humana. Es posible que la desigualdad no naciera de la ambición, sino de la necesidad de coordinar lo colectivo en proyectos que superaban la capacidad de los individuos. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto la civilización misma depende de esa desigualdad? ¿Es posible concebir monumentos, ciudades y culturas complejas sin jerarquías, o estas son el precio inevitable de la cooperación a gran escala? Göbekli Tepe no nos da respuestas definitivas, pero sí nos obliga a replantear los orígenes de la autoridad y del poder. Imagina de nuevo el templo en su apogeo, unos pocos chamanes dirigiendo los rituales, señalando los símbolos en las piedras, interpretando los presagios del cielo. A su alrededor, decenas de hombres y mujeres trabajando, obedeciendo, aportando esfuerzo y alimento. El orden social estaba marcado en la piedra tanto como en los corazones de quienes lo seguían. Göbekli Tepe no solo es el templo más antiguo de la humanidad, también puede ser el primer testimonio de cómo lo sagrado se transformó en poder. Y quizá ese sea su enigma más profundo, no solo nos habla de dioses y espíritus, sino del nacimiento de lo político, de lo jerárquico, de lo humano en su complejidad. Y mientras reflexionamos sobre cómo Göbekli Tepe pudo haber sido el origen de las jerarquías y de la desigualdad social, quiero preguntarte, ¿estás disfrutando de este viaje en el canal Mitología y Enigmas? Déjame un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz ayuda a que esta comunidad siga creciendo y explorando juntos los misterios del pasado. Llegamos al final de nuestro viaje por Göbekli Tepe, pero no al final de sus misterios. Después de recorrer sus piedras, sus símbolos, sus rituales y sus enigmas,
queda claro que este santuario no es solo una ruina arqueológica, es una puerta abierta hacia el origen mismo de lo humano. Nada en él encaja con la idea tradicional que teníamos de nuestros ancestros cazadores-recolectores. Allí, en una colina olvidada de Anatolia, hace más de 11.000 años, un grupo de hombres y mujeres decidió levantar algo que cambiaría para siempre la manera en que entendemos la civilización. Göbekli Tepe es el recordatorio de que el impulso espiritual fue tan poderoso como el hambre o la supervivencia. Antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura, ya había templos. Y esos templos eran más que piedra, eran lugares de reunión, de identidad, de mitología compartida. Eran el centro de un mundo que todavía estaba naciendo, pero que ya intuía lo eterno. El entierro deliberado del templo lo convierte en un símbolo aún más poderoso. No solo fue levantado con esfuerzo inimaginable, sino que también fue ocultado, como si sus constructores supieran que su tiempo había terminado, pero que su memoria debía ser preservada. Ese gesto nos habla de una conciencia histórica, de una intención de transmitir un legado al futuro. Gracias a ese entierro, hoy podemos contemplar relieves nítidos, pilares erguidos y un misterio intacto. El legado de Göbekli Tepe no se limita al pasado. También nos habla del presente y del futuro. Nos recuerda que las grandes obras humanas no nacen únicamente de la necesidad material, sino de la capacidad de soñar, de creer y de actuar en conjunto. La fe, los mitos y la imaginación no son adornos de la vida, sino motores que nos han guiado desde el principio. Cuando miramos Göbekli Tepe, vemos más que un templo. Vemos el primer intento de escribir la historia en piedra. Vemos el nacimiento de la religión organizada, de las jerarquías sociales, de la cooperación a gran escala. Vemos las raíces de todas las civilizaciones que vendrían después. Y al mismo tiempo, vemos un enigma que sigue sin resolverse. ¿Qué los llevó realmente a construirlo? ¿Qué significaban exactamente sus símbolos? ¿Por qué lo enterraron? Tal vez nunca tengamos todas las respuestas. Tal vez el valor de Göbekli Tepe esté precisamente en el misterio, en su capacidad de recordarnos que no todo puede ser explicado, que lo humano siempre ha estado acompañado por lo inexplicable. Es en ese misterio donde encontramos no solo preguntas, sino también inspiración. Imagina por un instante que estás allí, en medio de los círculos de piedra, bajo un cielo estrellado que brilla sin interrupción. Sientes el eco de cantos antiguos, el crujir del fuego, el murmullo de cientos de personas reunidas para danzar y celebrar. Los animales tallados parecen cobrar vida en la luz temblorosa. Y por un momento, comprendes que ese lugar no fue hecho solo para los que lo construyeron, sino también para ti, para todos nosotros, para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Göbekli Tepe es una huella eterna, una chispa de lo divino en medio de la historia humana. Nos invita a mirar hacia atrás para comprendernos, pero también a mirar hacia adelante, a preguntarnos qué legado dejaremos nosotros, qué piedras levantarán nuestras manos, qué mitos contarán las generaciones futuras sobre nosotros. Y mientras cerramos esta exploración del templo más antiguo de la humanidad, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje. Si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas, no olvides apoyarnos, dale like, suscríbete y comparte. Y, como siempre, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz es la que mantiene viva esta comunidad de exploradores de lo desconocido, igual que los antiguos constructores mantuvieron viva su fe en la piedra.